Buenas tardes a todos y gracias por acudir a este webinar que estamos celebrando a nivel nacional. Lo primero que tengo que hacer es agradecer al Colegio Médico de Pontevedra por habernos prestado sus instalaciones y todo su personal para poder realizar esta webinar que en este momento iniciamos. Y paso un poco a presentar a la gente que va a colaborar y presentar el proyecto que se está elaborando en una lucha, que es el nuevo Estatuto Marco. Nos han planteado que van a hacer una reforma del Estatuto Marco anterior, aunque nosotros lo que estamos pidiendo es un Estatuto Marco nuevo. Y hubo un grupo de gente muy importante de sindicatos de toda España, en los cuales en este momento tenemos representación en esta mesa, que se han unido por primera vez en este momento a lo largo de en España para poder luchar por un bien común, que es la lucha por los facultativos. Presento es María Pazo, que está a mi izquierda, Xavier Iglesias de MEX, que es el sindicato de Cataluña, Mercedes Ortiz Ferrer, CENS Aragón, Néstor Morchón Gil, del Sindicato Médico de Euskadi, perdona que no soy capaz de, Alberto Pérez Martínez, Sindicato Médico de Navarra, y a mi derecha está Ángel Hernández Puente, del Sindicato Médico de Madrid, AMIS, José Antonio Vidal Sánchez, del Sindicato Médico SINFA andaluz, o asturiano, perdón. Enrique Marra López, Sindicato Médico de Galicia, SIMEGA. Carolina Fernández de MUT, Médicos Unidos por Nuestros Derechos, y Jesús Arzuan Noya, es Asociación de los Residentes. Como decía antes, os puedo decir que por primera vez se ha unido un grupo muy importante de compañeros que han trabajado y elaborado de una manera muy extensa lo que es un posible borrador y que exigimos se nos cumpla de Estatuto Marco para los facultativos. Y en este momento le paso la palabra a María Pazo. Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí en directo y a los que estáis a través de las redes. También, bueno, a los compañeros de las organizaciones de APEMIF que están también a través telemáticamente porque no han podido estar hoy aquí presenciales, pero que también contamos con su presencia y con su apoyo. Y nada, bueno, tenemos aquí ganas de presentaros un poco nuestras ideas y qué podemos hacer respecto al estatuto. Vale, aún se está conectando algunas personas. Vale, bueno. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? Es difícil y fácil a la vez decirlo. Hasta aquí hemos llegado. Los médicos y las médicas españoles estamos cansados, agotados, hartos. Ya le hemos dado todo lo que podemos al sistema sanitario de salud español. No podemos más. Y necesitamos un cambio en nuestra manera de trabajar. Estamos quemados, ahí os hablamos del burnout. Vemos que el resto de la sociedad y para el resto de los trabajadores se piden unos derechos que a nosotros, a los facultativos y a los médicos, no se nos reconoce. Seguimos trabajando 48 horas semanales en cómputo, que a veces son 60, 70, mientras que al resto de los trabajadores españoles se está peleando por reducir su jornada laboral. Trabajar menos para vivir mejor, también lo queremos nosotros.
Hemos visto estos días la presentación de un nuevo borrador del Estatuto Marco. En él es verdad que se han hecho avances, pero a los avances que no nos parecen que son suficientes. Por ejemplo, hasta ahora, esas horas a mayores que decimos que superamos, que llegamos a 48, 60 veces, 70 semanales, que eran pagadas por debajo de la hora ordinaria, ahora como gran cosa parece que se nos ofrece a precio de la hora ordinaria. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente seguir trabajando a destajo al mismo precio que la ordinaria? ¿Es suficiente trabajar por las noches, los festivos, robando tiempo a nuestras familias, a nuestras vidas? ¿La penosidad de nuestro trabajo se valora? Bueno, creemos que no, está claro, ya lo estamos diciendo, y creemos que es necesario levantarse y pelear. Y esto solo lo podemos hacer unidos. Hemos demostrado nuestra resistencia, estamos demostrando una y otra vez en el ejercicio diario de nuestro trabajo nuestras capacidades, y ahora necesitamos que todos os unáis, apoyéis estas reivindicaciones, porque es la única manera de conseguir algo, todos juntos y todos unidos. Pero antes de nada vamos a situarnos un poco. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el Estatuto Marco? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el Estatuto Marco es una ley, la actual, es del 2023, es la norma, 2003, perdón, es la norma básica que regula las bases de nuestro régimen jurídico, de nuestra relación como trabajadores, las relaciones laborales con los servicios públicos de salud, aunque desde luego también es una base para la relación en los servicios que no sean públicos, ¿no? Al final, ellos cuando hacen sus convenios, pues también se van a basar en este estatuto, ¿no? ¿Por qué ahora se decide cambiar? ¿Por qué en este momento se decide cambiar? Bueno, se cambió en el 2003 para actualizarlo, porque en ese momento pues prácticamente ya toda la sanidad estaba transferida a las comunidades y había que ajustarlo a esta descentralización. Y ahora se vuelve a cambiar porque es un mandato de la Comunidad Económica Europea para llegar a determinados fondos. Europa nos exige, nos pide que se actualice esta ley. No dice cómo, pero sí dice que se haga. ¿Qué implica ser estatutario? ¿Qué implica esta norma? Pues esta norma es en la que aparecen muchos de nuestros derechos, de nuestros deberes, nuestra jornada, régimen disciplinario, la carrera profesional, la movilidad, cómo accedemos a las plazas, los tipos de personal, los tipos de contrato. En definitiva, bueno, son la base de todas las normas que regulan nuestra relación laboral. Y como os decía antes, ahora se decide cambiarlo porque, bueno, es un mandato de Europa, había que actualizarlo a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero no, la Comunidad Económica Europea lo que no dice es cómo tenemos que redactar esta ley, y las cosas que se están recogiendo ahora mismo, pues no son realmente, son otro tipo de propuestas que no son las que está pidiendo exactamente Europa. Bueno, ¿y dónde estamos, no? En este proceso legislativo, como os decíamos, es una actualización de la norma, ¿no? Se está redactando una nueva norma. En cualquier proceso legislativo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues cuando surge esta iniciativa legislativa hay que empezar a redactar esta nueva norma. Esto se hace a través del Gobierno, del Poder Ejecutivo, en este caso a través del Ministerio de Sanidad. ¿Vale? El Ministerio de Sanidad plantea una nueva redacción, en este caso, como ya existe, una nueva redacción de esta norma. Y ahí, como os marcamos, es en la fase en la que estamos. Una vez que esa norma está pues completamente redactada y está aceptada, cuando ya tenemos ese anteproyecto de ley, ¿vale? Que ahora estamos hablando todavía de borradores, pues se lleva al Gobierno y en el Consejo de Ministros se aprueba,
y se eleva a las cámaras, ¿vale? Pasa a la tramitación parlamentaria. Ahí, pues, pasa las fases de discusión, puede llegar a aprobarse, pasaría por el Congreso, por el Senado, y luego volvería nuevamente al Congreso, ¿vale? Y una vez que conseguimos aprobarla, sería sancionada por el Rey, sería publicado en el BOE y entraría en vigor, ¿vale? Como veis aquí en esta cadena todavía estamos en una fase muy inicial, ¿no? Bueno, y ahí nace APEMIF y APEMIF empieza un poco a trabajar, a intentar, bueno, pues hablar con el Ministerio y con los grupos parlamentarios para intervenir en todo este proceso. Vale. Uy, me he pasado. Bueno, nada, esto simplemente es decir, bueno, pues hemos tenido muchísimas reuniones con los grupos parlamentarios y en el Congreso, con distintos organismos, bueno, pues es señalarlo. ¿Quién negocia este estatuto marco? Vale, como os decía, no es necesario que el Ministerio o quien plantea esta iniciativa legislativa lo negocie con nadie, pero en este caso, bueno, pues el Ministerio lo presenta en el ámbito. Entonces, ¿quién está en el ámbito? Os traemos diapositiva para señalaros que en el ámbito prácticamente no hay representación del colectivo médico, como bien todos sabéis y como pudimos ver ayer en la rueda de prensa de los representantes del ámbito, ¿no? En que no había prácticamente representación de nuestro colectivo, sí, prácticamente. Vale, en el ámbito ya veis que hay 5 organizaciones sindicales, comisiones, UGT, CESIF, la CIGA, y un conglomerado de organizaciones que es FESES, que está formada por AMPE, que es el sindicato de profesores, SATSE, que es el sindicato de las enfermeras, y CENSATSE, que es un sindicato, coalición de CEMS y de SATSE. ¿Vale? Vale, bueno, bien, entonces en enero conocemos el primer borrador, que se llevaba tiempo ahí dándole vueltas, y en enero es cuando conocemos el primer borrador de este estatuto marco. ¿Vale? Bueno, conocer este texto, que a muchos nos indignó, y saber, por otro lado, que los interlocutores con los que el Ministerio estaba hablando en ese momento, pues no había prácticamente representación de nuestro colectivo, pues nos preocupó mucho y en respuesta de eso nació esta agrupación a la que pertenecemos los miembros de esta mesa y los que están a través de las redes, al otro lado de las pantallas, y así pues nació esta unión de estas 16 agrupaciones que todavía sigue abierta a quien se quiera unir, que es la agrupación de profesionales por un estatuto médico y facultativo que conformamos APEMIF. Vale, los que me conocéis ya sabéis que me gusta mucho esta diapo, o peixe grande cómese o pequeno, pero si o pequeno se organizara, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Y con ese espíritu nace APEMIF, ¿vale? Unidos para conseguir un estatuto propio para médicos y facultativos, ¿vale? Un estatuto desde el que podamos negociar los médicos y los facultativos nuestras cosas por y para nosotros. Creíamos en ese momento y seguimos creyendo que necesitábamos un espacio de negociación directa de los médicos y de los facultativos de nuestras cosas. Y con esa idea redactamos una propuesta común. En ese momento, el Ministerio, para redactar este primer borrador, como os decía antes, pues estaba hablando con el ámbito de negociación, con otros agentes sociales, sociedades científicas, agrupaciones, incluso con muchos de los sindicatos que estamos hoy sentados o agrupaciones que estamos hoy sentadas en esta mesa, habíamos estado hablando con el Ministerio por separado. Pero ahí aparecimos nosotros y creemos que en ese momento bueno, pues es un grupo mucho más potente, con mucho más peso, y el Ministerio pues se avino también a tener conversaciones con nosotros, ¿vale? Sabéis que también se convocó una huelga, un comité de huelga, por lo que el Ministerio también se vio obligado a establecer comunicación y relaciones y conversaciones con este comité de huelga.
Bueno, y nosotros, desde APEMIC, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros redactamos, hicimos un trabajo duro, por lo que, bueno, felicito a todos los compañeros, muy duro, muy intenso, durante estos meses, y redactamos un libro contundente, una propuesta, nuestra propuesta, la propuesta de APEMIC, de estatuto médico y facultativo, que os invito, a los que tengáis interés, está colgado, yo creo que en redes y en las páginas web de todas las agrupaciones, el que tiene interés, ahí pues las puede consultar. Bueno, y dicho esto, paso a hablar a Ángela de AMIS, que os va a contar un poco cuáles son las propuestas del Ministerio y nuestras propuestas. Vale, gracias María. Lo primero, agradecerte todo el trabajo, agradecer también al Colegio de Médicos de Pontevedra y de Vigo por todo el esfuerzo y por la sede. Y quería agradecer también a Vero de Asturias por toda la infografía y por todo el trabajo de estos días. A mí me suelen dar las labores imposibles. El Estatuto Marco tiene más de 80 páginas y los diferentes borradores pues replican un poquito este formato. El pasado viernes salió otro y un poco lo que os quiero es enfocar a tres cosas fundamentales, que es lo que me gustaría que no se nos olvidara de todo esto. Evidentemente, el detalle y la letra pequeña del Estatuto Marco es muy amplia como para un webinar o como para 4, 5 o 2 semanas de webinar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el borrador del Estatuto del Ministerio, ¿este borrador es mucho peor que el de enero? No, es mejor. Es mejor en algunas cosas. ¿Es lo suficientemente mejor? No, ni se aproxima a lo que los médicos y los facultativos necesitamos. Tenemos una propuesta que tampoco va mal de páginas, 108 páginas creo que eran, que está a disposición, es decir, para no estar siempre apalancados en la protesta y en la pataleta, esta vez en un trabajo colaborativo que ha sido, y quiero destacar de todos los grupos que lo han llevado adelante, pues no solamente muy bonito, sino además muy ágil. Hay una propuesta de partida que no es en ningún caso nada cerrado, pero digamos que es como el desideratum, el cómo nos gustaría poder ejercer la medicina en España. Pues ya vendrán las administraciones o las empresas con los recortes. Dicho esto, que también está disponible y transparente para todos, porque otra cosa que teníamos muy en cuenta es que nos gustaba que todos los médicos y facultativos fueran conscientes de lo que estábamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Evidentemente, en esa propuesta pues habrá cosas que a alguien le guste, habrá otras que gusten un poquito menos, pero lo que sí que queríamos era que fuera público y transparente para que se sepa hacia dónde estamos yendo, porque este camino no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Tenemos enfrente a las comunidades y tenemos enfrente también a los diferentes gobiernos. Vamos por una de las primeras cosas, que es la clasificación. El Ministerio propone una clasificación que, desde nuestro punto de vista, mezcla competencias profesionales y eso creemos que no puede suceder. Del mismo modo que hay personal absolutamente necesario e imprescindible para que un avión llegue a su destino, pero que por muchas horas que haga o por aunque haga un doctorado nunca va a tener las horas ni el tiempo ni la preparación necesaria para pilotar el avión, pues en medicina, aunque a veces cueste un poquito más verlo, sucede lo mismo. Entonces, respetamos absolutamente a todas las categorías, todas son absolutamente necesarias y creemos en el trabajo multidisciplinar, pero creemos que la clasificación tiene que tener en cuenta, además de la formación, que es en lo que se está centrando ahora mismo el Ministerio, tiene que tener en cuenta también la complejidad y la responsabilidad sobre el proceso del paciente. En ese sentido, la clasificación que propone APEMIC, que además fue fruto de una elaborada discusión de la que fui presente y que bueno, que tuvo no solamente muchas opciones, sino muchas posibilidades. Básicamente, y para que nos entendamos, lo que propone es que cada profesión salga como la rama de un árbol. Es decir, todas son necesarias, todas producen oxígeno y procesan el CO2, pero cada rama es una profesión y la rama de cuidados pues no debe ser mezclada con la rama médica o con las ramas facultativas. Es así de sencillo y así de fácil de entender, salvo que se estén buscando otras cosas que nos lleven hacia otros caminos que nos gustaría que no se transitaran, sobre todo después de ver
que han fallado. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo se desdibujaron competencias en el National Health System. 15 años después ya se ha visto que eso no trae mejores resultados en salud. Entonces, no deberíamos seguir ese camino. El otro tema también principal es el de la jornada. Los médicos padecemos desde 2003 una jornada de semiesclavitud. Antes me decían que dijera que esclavitud completa. Bueno, la esclavitud es la de las pirámides, pero evidentemente también tenemos que darnos cuenta de que las pirámides de Egipto se construyeron muy bien y ahí siguen y todos las admiramos con el beneplácito de los faraones y de los capataces. Es decir, tenemos enfrente tanto a quien decide todo esto, el gobierno, como a todas las comunidades autónomas y todas las consejerías, que ahora mismo el kilo de médico les sale muy, muy barato. Entonces, para cambiar esto solo lo vamos a poder hacer los médicos junto a los facultativos. Y yo diría que también tenemos de nuestra parte a la población, porque al fin y al cabo cuando nos ponemos malitos sabemos quién queremos que nos atiendan y sabemos quién queremos que esté ahí. Entonces, bueno, es verdad que pasar de 24 a 17 horas es un paso muy pequeño, casi es más un problema organizativo, sobre todo estoy pensando en los fines de semana que otra cosa, pero nosotros sabiendo y siendo conscientes de que probablemente todo esto no se pueda cambiar de un día para el otro porque no hay ni suficiente dinero, ni suficientes médicos, ni está todo preparado para poderlo hacer, sí que creemos que se tiene que transicionar hacia un horizonte en el que toda la jornada que hagamos los médicos sea considerada jornada como la de cualquier otro profesional y como la de cualquier otro trabajador. Es que en esto sí que nos diferencian absolutamente del resto. Pues somos los únicos que hacemos una jornada que no cuenta de cara a reducir coeficientes para la jubilación, sí cuenta para Hacienda, que cuenta menos que la jornada ordinaria a la hora de ser retribuida y lo que creo que es más gravoso y lo que sí que nos coloca en la zona de la semiesclavitud es el tema de que es de carácter obligatorio. Es decir, cualquier trabajador en España puede tener un segundo trabajo si así lo desea y eso no le cotiza más de cara a la jubilación. Pero es que nosotros hasta los 55 años en la mayor parte del territorio, 50 en Cataluña, no podemos elegir dejar de hacerlas. Entonces, creemos que eso tiene que pasar a ser de carácter voluntario, que tiene que estar mucho mejor retribuido y que, sobre todo, tiene que tenerse en cuenta porque si no, los médicos no van a querer seguir ejerciendo aquí en España. Y los que vengan de otros países probablemente estén hasta que se habiliten como ciudadanos de la Unión Europea y después levanten la cabeza también y se vayan a otros países. Que la jornada también es muy importante. Y en esa transición y con esta especificidad, que aunque haya otras categorías que dicen que muchas categorías hacen jornada complementaria, bueno, se definen solos, no voy a entrar más ahí. En esa transición tenemos que creemos que tenemos el derecho a estar en la negociación de esa transición, de cómo se produce esa transición y de cómo tenemos que ejercer nuestro trabajo. Y ahí es donde tenemos el tema de la representación profesional. Es decir, los médicos siempre vamos a ser una parte pequeñita de la pirámide de los profesionales sanitarios. Es decir, aproximadamente, pues depende de comunidades, oscila entre un 15 y un 22%. Esto puede ir variando de comunidad a comunidad. Pero es evidente que si todo se decide entre el 100%, pues las cosas van a tender a nivelarse, a desdibujarse competencias y las cosas no van a ir hacia mantener el estándar de calidad y la espléndida atención que damos a los pacientes. Así que esto ya nos debería preocupar también, incluso como pacientes. Hay 1000 otras cosas importantes en el estatuto marco actual que impiden muchas cosas y en el estatuto médico que pediríamos, entre ellas la movilidad de todos los profesionales dentro del territorio nacional, independientemente de que estuvieran adscritos a ser estatutarios o que estuvieran adscritos a ser laborales o a ser funcionarios, como en el caso de Navarra. Temas de conciliación, pero no voy a desgranar hoy todas y cada una de ellas. Os invito, están todas recogidas dentro del borrador y os invito a verlas específicamente en cada una de ellas. Hay cosas que mejoran en el nuevo borrador, como es el caso de la exención de guardias, pero sobre todo son cosas pequeñas y que no afectan a todas las comunidades, porque hay algunas que ya están concedidas, como la exención de guardias durante el embarazo, y otras donde increíblemente aún no. Pero ese es el otro tema. Tenemos una inequidad dentro del propio territorio de España, que es que cada vez que hablamos de esto, pues nos damos cuenta de que hay 18 realidades diferentes. Y lo que nos gustaría es que todo tendiera, ya que gusta tanto en gestión el término de benchmarking, pues que todos tendiéramos
a igualarnos, pero a la media de, como mínimo, las 3 mejores comunidades, ¿no? No vamos a cambiar las cosas para empeorar, por favor, porque en ese caso, pues no vamos a mejorar mucho. Vale. Ese es el motivo por el que necesitamos una mesa propia. No es fácil el tema de una mesa propia, ni a nivel estatal ni a nivel de las comunidades autónomas, pero creemos que es posible. Creemos que es posible de la misma forma que es posible el contar con los pacientes, el contar cada vez más con los pacientes. Tienen que ser estructuras más horizontales, más en las que todos nos escuchemos y nos veamos unos a otros y ¿va a costar? Sí, va a costar mucho, pero como esa parte se la voy a dejar a Xavier, pues voy a seguir avanzando. Hay otros temas, muchos otros temas dentro del Estatuto Marco, como la movilidad forzosa, que ya está recogida en muchos planes de ordenación de las diferentes comunidades. No quiero destacar ninguna por encima de la otra, que deberían de desaparecer. En general, todas las medidas que no sean incentivar y atraer, creemos que no son positivas. Todas las que sean poner una cadena en la pierna del médico para atarle la pata de la mesa, creemos que van a tener un efecto absolutamente contrario. Hay cosas que mejoran en jubilación, sin lugar a dudas, una jubilación flexible, una jubilación en la que se tuviera en cuenta esta obligatoriedad y que quien brilla con más intensidad durante un tiempo pudiera valorar para no llegar a extremos de burnout o de extremo cansancio, jubilarse antes sin pérdida retributiva. Queda mucho por andar en ese sentido y coincido con Manuel en que tampoco hay que tener vergüenza en hablar de retribuciones. Es decir, estamos en un mercado único europeo y ahora mismo España está en una posición a la cola de los países del entorno de la OCDE con los que debería compararse, no con los que no, en este sentido. Entonces, también hay que hablar de eso porque lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo, la vocación no paga facturas. Y dicho esto, que está todo recogido, bueno, hay temas preciosos de desempeño profesional, de evaluación por competencias que están recogidas en la legislación desde hace más de 15 años, pero que no se han desarrollado, que habría que hacer muchísimas cosas al respecto, pero no a costa de los médicos y de los facultativos, como parece que apunta el nuevo borrador de una forma preocupante. Así que mejor no meternos ahí. Y, por último, no queríamos olvidarnos de los residentes, aunque sabemos y somos conscientes que no están incluidos en el Estatuto Marco, sino que tienen su propio Real Decreto, del que también se está hablando de modificarlo. Tenemos un capítulo específico dentro de la propuesta del borrador para los residentes, porque creemos que si no mejoran sus condiciones con la necesidad, con la obligatoriedad de hacer una carrera de hacer una especialidad durante 4 y 5 años en España para poder ejercer en la gestión directa del sistema público, como no mejoren estas condiciones, al final se van a ir produciendo médicos y facultativos de primera, segunda y tercera categoría, como ya está sucediendo con los que no realizan el MIR, con los que no logran entrar en el MIR y actúan en otros digamos, ámbitos como la privada. Dicho esto, le doy paso a... Bueno, quería terminar, sí, casi se me olvida esto. Digamos que la nueva versión del Estatuto Marco no es radicalmente peor que el borrador de enero, pero no es lo que estamos esperando los médicos ni lo que necesitamos. Una reforma que probablemente se aplique durante los próximos 20, 25 años. Creemos que se tiene que hacer sentándose con nosotros, que tienen que escucharnos. Esto no satisface para nada las reivindicaciones que planteamos y la propuesta que tenemos desde APMIF en positivo y creemos que tenemos que conseguir entre todos lograr un estatuto diferenciado que reconozca la singularidad de la profesión médica y garantice condiciones dignas. Y además creemos, y aquí tengo a Katy al lado, que si no lo digo, creemos que lo podemos conseguir, que lo único que tenemos que hacer los médicos y los facultativos es darnos cuenta de nuestra fuerza. Quiero compartir con vosotros una frase que comparto siempre y es que lo han hecho muy bien desde la transición para dividirnos en colegios profesionales, en sociedades científicas y en sindicatos médicos. Lo han hecho muy bien para dividirnos en más de 47 especialidades médicas, pero en el momento que tengamos la generosidad de que el problema mínimo, de que los mínimos de nuestros compañeros nos afecten
tanto como nuestros propios problemas, bien estemos en hospitalaria, yo soy cirujana, bien estemos en atención primaria, seamos residentes, ese día el durmiente habrá despertado, como digo siempre también con Frank Herbert, y ese día seremos conscientes de nuestra propia fuerza y ya no tendremos que estar pensando en las declaraciones de nadie en ningún ámbito ni en ningún otro lugar. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos para eso. Estamos abiertos a hablar, a dialogar y a acoger en este camino a todo aquel que quiera seguirlo. Y no me quiero extender más, porque ahora viene una parte muy interesante, que es la de ¿y qué vamos a hacer para conseguirlo? Así que le paso el testigo a Xavier Llanaz. Gracias. Bien, gracias a todas y todos. Para empezar, agradezco al Colegio de Médicos de Pontevedra, aquí en Vigo, la cesión de los espacios y las facilidades. Y he de decir que es un placer y un honor formar parte de esta agrupación que es absolutamente transversal, que es radicalmente democrática, que es radicalmente colaborativa, participativa, en el que todo el mundo tiene voz. Y el que no está es porque no quiere estar, no porque no se admita. Entonces, a mí me ha tocado parte, bueno, yo diría que fácil, caramelito. Y hasta ahora mis compañeros han expuesto dónde estamos y qué hemos hecho hasta ahora. Y yo tengo que dar la respuesta a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿No? Quiero poner mínimamente un poquito de contexto. Es decir, en los meses que llevamos desde que se creó APMIF, que fue para el mes de marzo, no tantos, muy poquitos, hemos tenido múltiples reuniones con todo tipo de responsables, con el Ministerio, con partidos políticos, con compañeros, con otros sindicatos. Y la respuesta de todos esos interlocutores a la petición de una normativa propia que recoja la singularidad del colectivo médico y facultativo es no. Y bien, ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues lo que se está haciendo ya en algunos foros, en algunos momentos, es movilizaciones y medidas de presión, como puede ser manifestaciones, como puede ser alguna jornada de huelga. Y es evidente que esas movilizaciones y esas medidas de presión son necesarias y sanas y seguramente imprescindibles en este momento. Pero, ¿con quién negociamos? Con los que nos están diciendo por activa y por pasiva que no lo van a redactar. Es decir, todo esto acaba en un proyecto de ley. Y no hay ningún partido político, ninguna organización, ni tan siquiera nuestros propios compañeros de otros sindicatos que están en el ámbito, que respalden un texto legislativo que acoja la singularidad del médico. Ante ese reto, los que estamos aquí nos reunimos y le dimos vueltas de qué podíamos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Pues mirad. Quiero poner un poquito el contexto de lo que decíamos hasta ahora. Tenemos el Estatuto Marco de 2003, que ahora está en la fase de redacción del borrador de 2005. Si os fijáis abajo está huelga, que es un mecanismo evidentemente de protesta y de presión, que el interlocutor es el Ministerio y que la posibilidad de negociación solo está en esa fase de redacción del borrador. Y no tengáis ningún tipo de duda que las manifestaciones y la huelga que se ha convocado seguramente tiene una influencia en el cambio entre el borrador de enero y el borrador que se presentó la semana pasada. Pero acabamos de decir que esto no es suficiente para nosotros. Nosotros necesitamos una reformulación total y absoluta, con lo cual es posible que esa incidencia de esa huelga en ese momento no sea lo suficientemente contundente como para poder generar ese cambio. Después está todo el tema de la tramitación parlamentaria. Aquí también podemos generar
jornadas de huelga, jornadas de protesta, interlocutaremos otra vez con el Ministerio. Y si el Ministerio o los partidos políticos no están por la labor de hacer un cambio legislativo y va a hacer un estatuto médico, nos quedaremos con un estatuto marco más o menos con algún guiño o con alguna mejora, pero no será la norma que nosotros queremos y necesitamos para los próximos 20 años. Por ese motivo, después de hablarlo y de comentarlo mucho, decidimos tirar adelante con esto. Una iniciativa legislativa popular, una ILP. ¿Qué es una ILP? ¿Qué es una iniciativa legislativa popular? Es un mecanismo ideado en democracia para que los colectivos puedan conseguir que se debatan leyes que, en caso contrario, no llevaría adelante ningún partido político. Suena, ¿no? Es decir, está regulado por la Constitución, es un derecho constitucional, y por una ley orgánica. Está desarrollado por acuerdos de mesa del Congreso y por acuerdos de la Junta Electoral, que es quien valida la recogida de firmas. La normativa básica, hay que tener en cuenta que tiene que haber un colectivo que presente al Congreso una ley, un borrador de ley. En este caso, siguiendo el hilo de lo que decía hace un momento, aquella ley que nadie va a querer redactar, ya la redactaremos nosotros y la presentaremos al Congreso. A partir del momento en el que se acepta esa tramitación, te dan un tiempo para obtener 500.000 firmas. Aquí es donde necesitamos que el colectivo médico ponga toda la carne en el asador. Es decir, ¿quién tiene amigos, conocidos, familiares? Somos 180.000 médicos. 500.000 firmas no es nada descabellado. Y una vez obtenidas esas 500.000 firmas, ese proyecto se debate en el Congreso. Se debate ese proyecto y no otro. Se debate el proyecto que queremos para la profesión. ¿Y quién lo debate? Directamente ya no está el Ministerio en la ecuación, lo debate la comisión que ha presentado ese proyecto con los partidos políticos. Con lo cual tenemos un ejercicio de democracia directa en el cual un colectivo que está siendo ninguneado por sindicatos generalistas, que está siendo ninguneado por partidos políticos y que está siendo ninguneado por las administraciones, lleva adelante una ley para que se debata sobre lo que quieren que sea su realidad a partir de entonces. Y es ahí donde podemos poner toda la presión. Si tiramos adelante eso, seremos parte negociadora y seremos los que negociemos directamente o transaccionemos con los partidos políticos qué es lo que podemos cambiar o no de esa ley. Por tanto, aquí está el resumen. Es decir, ya esta fase de redacción del borrador queda fuera de combate y vamos directamente a la ley que representa los anhelos de la profesión médica en este país, que se presentaría al Congreso, tendría que pasar por el filtro de la recogida de 500.000 firmas, que obviamente es un desafío, pero es un desafío que yo estoy convencido total y absolutamente de que la profesión médica está dispuesta a asumirlo y, por lo tanto, en el momento en el que se recogieran esas firmas, pasaría a un debate directo de la comisión que ha presentado ese borrador con los partidos políticos para tirar adelante esa ley. Si esa ley tira adelante, es una ley que ya está reconocida y que sería la que regiría las condiciones laborales y retributivas de la profesión médica de aquí en adelante. Y APEMIF está por esa labor. Por lo tanto, tenemos que evidentemente seguir haciendo presión, tenemos que secundar todo aquello que haga presión para que la sociedad y para que los partidos políticos y las administraciones tengan en cuenta que tienen enfrente un colectivo motivado, cabreado y movilizado, pero el final es que si no nos quieren redactar la ley que nos saque de la situación actual, ya la redactaremos nosotros y haremos que la aprueben, porque lo conseguiremos.
A partir de aquí paso la palabra a mis compañeros. No sé, tenemos ahí, si aquí en la sala, si aquí en la sala hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, supongo que también a través de internet, si nos podéis pasar alguna pregunta, nos podéis decir si hay, ¿vale? Acaban de preguntar las personas que están siguiendo por YouTube, si a Xavier, si el texto requiere la aprobación de la mesa del Congreso antes de debatirse en iniciativa popular. Sí, respondo. En principio se presenta ese texto y el texto tiene que reunir toda una serie de requisitos jurídicos que hagan que la mesa, o sea, no tiene que contener ningún defecto de forma y entonces, si no, o sea, básicamente la mesa de Congreso cuando da el OK lo hace atendiendo a que el texto no presente ningún defecto de forma. Y entonces, cuando se corrobora que el proyecto cumple todos los requisitos, la mesa del Congreso, o sea, la mesa del Congreso no puede vetar un proyecto perfectamente redactado. Lo que puede hacer es decir si procede o no procede en base a requisitos formales. Pero no, o sea, se podría debatir sobre lo que fuera, sobre cualquier tema, siempre y cuando reúne los requisitos formales. Y obviamente nosotros anunciamos esto hoy, pero también podemos decir que no podemos anunciar que ya lo hemos presentado, porque tenemos todo un equipo jurídico que está redactando y está mirando con lupa todos los requisitos necesarios para no fallar. Gracias. No sé si en la sala hay alguna pregunta más o a través de, nos pasáis alguna a través de internet. Irene. Preguntan, y estoy preguntando entre todos cuando hemos oído de la ILP, ¿cuántas iniciativas legislativas populares han prosperado? Si podemos dar algún ejemplo. Por ejemplo, la de la ley de propiedad horizontal, que nada tiene que ver con la medicina, pero que es una ley que todos manejamos, lo de poder pedir las cuotas, ¿no?, judicialmente, que la gente no pague, pues es una ley que se ha aprobado en España a través de una iniciativa legislativa popular. Digo que no tiene nada que ver. No sé si alguno queréis decir, comentar alguna cosa más, pero digo porque es como muy conocida, ¿no?, la que todos vivimos en comunidad y todos manejamos esa ley y fue una ley que salió de ahí. No sé si... Yo puedo añadir un comentario y la verdad es que iniciativas legislativas populares aprobadas han sido pocas, pero también es cierto que en principio son pocas porque básicamente la mayor parte de las iniciativas que se proponen no reúnen los requisitos formales. Entonces, o sea, no es porque se tumben en la fase de negociación en el Parlamento, sino es porque a la hora de presentarlas tienen una serie de defectos de forma, defectos jurídicos que hace que la mesa del Congreso no acepte su tramitación. Por eso, repito, y creo que es importante que la gente sepa que tenemos todo un equipo de juristas en busca de que no cumplan absolutamente todos los requisitos formales para ello. No sé si tenéis aquí en la sala. Sí, habla un poquito alto para que se te oiga a través de internet, pero... Como no puede ser de otra manera, lo que quería preguntaros es si ya habéis tenido reuniones con distintos partidos políticos o con organizaciones y la respuesta ha sido no. ¿Qué esperáis que cambie cuando presentéis ese proyecto de ley? Porque si tenéis las mismas reuniones con los mismos partidos políticos, ¿por qué pensáis que la respuesta puede ser distinta? Voy a repetir lo que has dicho aquí en el micro para que se oiga a través de internet, por si no lo habéis oído. Nos plantean que si ya hemos tenido reuniones con distintos partidos políticos y hemos encontrado una respuesta negativa a un estatuto propio, ¿no? Entiendo que eso es lo que nos preguntas. ¿Por qué creemos que nos apoyarían a través de una iniciativa legislativa popular? Yo hago una primera respuesta y en todo caso mis compañeros si quieren complementarlo. Para mí hay dos factores fundamentales. El primero es porque una cosa es que un partido político se ponga a redactar aquello que quiere un colectivo que le da pereza redactar de motu propio, algo que no le acostumbra a venir bien, y otra cosa es que te encuentres un texto redactado que tengas que oponerte a él. Es decir, ya has saltado una fase y ya no es redáctamelo tú, sino di que sí a esto.
Pero por otro lado, hay una cosa no menor y que es muy importante, que es el hecho de si esta iniciativa tira adelante, cuando te plantas en el Congreso con ese texto, tú llevas detrás 500.000 firmas y llevas detrás un colectivo que se ha leído ese texto y que está por la labor de ese texto y que por lo tanto va a degüello por ese texto. Tendrás detrás un colectivo movilizado como nunca y entonces el político tendrá miedo. Bueno, otra persona en YouTube nos pregunta, y hay algunas organizaciones aquí presentes que pertenecen a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Entonces nos pregunta, porque bueno, probablemente lo desconozca, ¿qué papel juega CENS? Esto que habéis presentado. Bueno, sí, pues muchas gracias. Esto es mía porque soy uno de los dos que estamos en ambas asociaciones, en CENS y en APEMIF. Bueno, o sea, es decir, somos el símbolo de la unidad absoluta de la profesión médica. Y en primer lugar, bueno, aparte de agradecer el magnífico lugar y la reunión a los compañeros, una cosa que tengo que agradecer es que APEMIF presenta un espacio de unidad absolutamente libre, casi libertario. Es decir, aquí estamos todos, un montón de organizaciones que nos hemos puesto de acuerdo en un fin común. Eso es estupendo y maravilloso. También estoy en CENS, que es una estructura mucho más organizada, más rígida en muchos aspectos, pero bueno, más establecida, lógicamente. El papel que juega en esta iniciativa, pues espero que los que estén dentro, que son médicos, esencialmente, porque todos los que están allí son médicos, se sumen con entusiasmo, porque lo ha dicho muy bien Xavier. En España somos 180.000 médicos. Necesitamos 500.000 para empezar a que nos oigan con voz propia en el Parlamento. No hablar por intermediarios, no necesitamos profetas, necesitamos nuestra propia voz. Y como no nos unamos todos, esto no sale. Con la mitad no sale. Así que no queda otra y yo confío plenamente, aunque esto puede que sea más un deseo que luego lo que pase, que de una vez se entienda que somos una profesión que si no nos unimos en lo básico, como decía muy bien Ángela, y apoyamos una iniciativa del calibre que acaba de presentar Xavier, es decir, como no nos unamos a defender y si no nos dan la ley a crearla, es decir, si tenemos una barrera, es que yo creo que seguiremos pataleando, pegándonos, haciendo una huelga u otra hasta el agotamiento, frustrándonos sin salir de donde estamos. Entonces, una unión del calibre que requiere esta iniciativa tiene dos ventajas. Una, la propia iniciativa en sí, y la otra, que demuestra que por una vez estamos unidos. Así que el papel que desempeñe no puedo curarlo, pero, hombre, desde dentro de las dos y sabiendo que en todos los lados estamos médicos y facultativos, es que no queda otra. Es hacia la unión en este proyecto, pero vamos, a muerte para conseguirlo. Evidentemente, o unidos o seguiremos quejándonos. Yo eso lo tengo clarísimo. Y estos proyectos en los cuales están tantas organizaciones, tanto empeño y tantos compañeros, yo creo que no queda otra. A mí me parece genial. Así que, lo dicho, la unidad es lo que nos va a sacar de esta. Y estoy esperanzado porque daos cuenta cuánta diversidad de organizaciones hemos conseguido concentrarnos en un trabajo tan duro como es esta, que no es fácil porque aquí no es monolítico, no es jerárquico, no es estructurado, es una organización muy inclusiva y eso tiene un mérito impresionante. Por lo tanto, agradecer a todos los que están, agradecer si la CENS quiere sumarse, maravilloso, porque es lo que se necesita y es lo que tiene que hacer y yo creo que es lo que va a hacer porque es necesario, porque al margen de aquella manifestación, muy bien ha dicho Xavier, o hay huelgas que serán necesarias, habrá que organizarlas, todo esto porque ahora será necesario expresarlo. Hombre, esto es una iniciativa en el estilo más puro del médico, diagnóstico. No nos hacen caso y la ley nos está pisando. Tratamiento, cambiemos la ley. Así de simple. Bueno, en el mismo sentido de esta pregunta, nos preguntan también los oyentes si contaremos con la colaboración de los colegios de médicos. Yo, si queréis, yo soy de Aragón, Merchel Team de CENS Aragón,
Los colegios de médicos en principio ya sabéis que a nivel institucional, a nivel central, la OMC está apoyando, junto en el foro de la profesión, junto con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y otra serie de organizaciones. Entonces no hay problema. Y en el día a día me imagino que habrá de todo, pero yo puedo contar, por ejemplo, la experiencia en Aragón y es maravillosa. Es decir, ahí tenemos una independencia absoluta de organizaciones. El sindicato médico nada tiene que ver con los colegios de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. Y la colaboración es total y absoluta, cada uno desde su situación. Bueno, pues yo siempre voy haciendo los bolos y las asambleas junto con el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Es que al final somos todos médicos y facultativos. Entendemos que sí que va a seguir, alguna excepción a lo mejor podrá haber, pero como norma general vamos todos y todas en el mismo barco. Me gustaría añadir aquí una cosa, con vuestro permiso, y es que aquí tanto las administraciones autonómicas como la administración central, esta y las que vengan, tienen un problema muy gordo. Y es que estamos todos de acuerdo en el objetivo, que es conseguir unas mejores condiciones de ejercicio para poder dar la mejor calidad a los pacientes. Nuestros pacientes, no en el sentido paternalista, sino como los sentimos. Entonces, esto que ya llevábamos diciéndolo un año a quien nos quiso oír, medio año, quien no quiera escuchar esto tiene un problema, pero no lo tiene con nosotros, ni con los médicos, ni con los facultativos. Lo tiene con la propia población. Perdona, con respecto a la posición de los colegios, yo creo que está muy claro. Este colegio, de una manera clara, apoya a todas estas movilizaciones. Y el hecho está de que estemos en este salón y utilizando todos los medios que el colegio tiene a nuestra disposición. Por lo tanto, creo que en Galicia, por lo menos, tenemos que decirlo claro. Contamos al 100% con el apoyo de los colegios. Perdonad, vamos a dejarle a Chema que hable, no sé, lo vais a oír, no lo vais a ver, porque no le he puesto la pantalla, que está por aquí también. Chema, ¿habla? ¿Te oímos? Creo que tienes que poner el micro, abrir el micro, ¿lo tienes? No te oímos. A ver. No sé si es problema nuestro. Tienes el micro abierto, ¿verdad? ¿No? No, si se oye ruido. Sí, no sé a ver, si déjame que vea, si no, bueno. Sí, la mano. Mientras que lo solucionáis. Sí, exactamente. Pásanos otra. Una breve asamblea que nos acaban de hacer los oyentes, que es si sabemos o podemos hablar de una fecha probable en la que se pudiera iniciar todos esos trámites parlamentarios a la ILP. A ver, seré sincero, estamos contra el reloj lo antes posible. No puedo dar una respuesta concreta porque la complejidad del trámite es alta y, por lo tanto, lo que queremos es que no falle. No queremos presentarlo deprisa y corriendo y que nos lo rechacen. Entonces, desde ese punto de vista, queremos cumplir con todos los requisitos y con todas las garantías y será lo antes posible que eso pueda suceder. ¿Probamos ahora? No, yo creo que... a ver, Chema, ¿habla ahora? El sonido, es que estamos aquí. Le tienes que dar... Le he cagado. Dice que le tenemos que autorizar. Bueno, A ver, un momento. ¿Y ahora? Chema, nada. Bueno, pues lo probamos antes si funcionaba. Las cosas del directo antes funcionaba. Antes funcionó.
En todo caso, Chema ha sido llegar por alguna otra vía. Sí, qué rabia. No, ya lo vi. Sí. Sí, hay una pregunta en la sala. Hablamos de que tenemos la apoyo de los pacientes, pero los pacientes de la sociedad los ves como un poco privilegiados. Entonces, hay alguna opción que es una valoración, porque todo esto, entonces, que ellos cuando vamos a la vida, necesitamos que esos cambios se acuerden. Si no llega a esa valoración, no Yo puedo responder. No sé si vamos un poquito a repetir por si no se oye fuera. Lo que nos plantea es que necesitamos también contar con el apoyo de los pacientes, ¿no? En resumen. Vale. Vale, yo creo que contar con el apoyo de los pacientes así en sentido inmediato es complejo. Es complejo porque esto requiere de información que tenemos que pasarnos primero entre nosotros, luego organizarnos, luego salir a la calle. Y cuando nos vean en la calle, ellos se preguntarán por qué llevan 10 años sin asistencia sanitaria en atención primaria, por qué van al médico y les dan una cita un mes después. Ellos no están acostumbrados a recibir respuestas por nuestra parte. Tenemos que ser nosotros los que en la calle, manifestándonos y orgullosos de nuestro trabajo, les digamos que no vamos a volver a permitir que la administración pública nos culpabilice. Les vamos a decir que es la administración pública quien gestiona los medios, que es la administración pública quien precariza nuestro trabajo. Y después de precarizar nuestro trabajo, de que seamos poquitos y no seamos los suficientes para darles una asistencia sanitaria de calidad, ellos están como están. El fin último de nuestro trabajo son nuestros pacientes. Nuestras condiciones laborales tienen que ser dignas para nosotros poder ejercer nuestro trabajo de manera adecuada. ¿Cómo vamos a hacer esto? La ILP es una opción, pero hay muchas otras. Durante el camino tendremos que ir informando a la gente, primero a nuestros compañeros, luego a la opinión pública y luego habrá que salir a la calle, porque casi todos los derechos sociales se ganaron en la calle peleando. Tenemos que concienciarnos, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y orgullosos de lo que somos. Y ahí es lo que tendremos que hacer entre todos, movilizarnos. Comentar con el compañero, comentar con el otro hospital, comentar con la familia, y cuando nos vean juntos en la calle diciendo que vamos a defender una cuestión que es totalmente justa, porque estamos pidiendo trabajar como los demás. Se nos dice que la jornada laboral va a ser para todo el mundo de 37,5 y nosotros, ¿por qué tenemos que trabajar 70? ¿Y por qué ese gap que hay entre las 35 horas y las 70? Resulta que yo te lo pago a la mitad de la hora ordinaria, aunque ahora dicen, bueno, a ver, ¿en qué queda esto? No te cotiza, no computa como tiempo trabajado, y ahora encima es obligatorio. Y ahora se le sale también de la manga que a lo mejor hay que devolver la jornada del día posterior. Nosotros tenemos unas condiciones laborales que son indignas y la gente no lo sabe. Tienen que saber por qué hay fuga de profesionales, porque la gente joven se va y porque la gente se va a la privada. Y cuando eso ocurra, la opinión pública entenderá que nosotros estamos de su parte. Yo creo que eso es lo que va a formar parte de la solución a este problema. Todas estas iniciativas que en algún momento, cuando hay una huelga, esto va a ser una justificación. Claro. Aquí en Galicia tenemos la voz de Galicia. Sí. Nos llevamos por la situación de la sanidad antes por la voz que por nuestra propia empresa. Sí. Cuando hay movimientos que son potentes, acaban saliendo. Tú puedes parar, o sea, la prensa, que está claramente politizada y todos lo sabemos, se puede filtrar hasta un punto, pero cuando tú tienes un movimiento muy fuerte en la calle, no se puede callar. Y entonces te va a llamar pues la cadena tal, te va a llamar la voz de Galicia, te va a llamar todo el mundo porque tendrán que retransmitir una noticia que es la realidad de la calle. Eso no se para. Una vez formemos un movimiento potente, eso no se para. Sobre todo hay que tener en cuenta que todo esto es por ellos también. Es decir, todo esto ya nos preocupa a muchos de los que estamos aquí, al menos, a ver, tenemos una edad media, salvo este extremo que está tenemos una edad media que podría no preocuparnos, pero es que nos preocupa como pacientes. Y lo que está claro, o al menos no lo he mencionado antes, pero lo voy a mencionar ahora, las demás categorías tratan de ir mejorando las cosas que vamos consiguiendo nosotros, pero no estamos comparando cosas que son absolutamente incomparables, porque las demás categorías, ojo, no estoy de acuerdo con el subempleo que supone hacer sustituciones en verano, pero las demás categorías o se suplen en verano o se cierran camas. En el caso de los médicos en hospitalaria, y ahora ya cada vez también más en primaria, esto no ha sucedido jamás, solamente se nos estira y se nos estira y se nos estira. Esto, insisto, el siguiente paso es el de Inglaterra, es el del National Health System, es tocar las competencias de las profesiones
para que la población sea atendida como sea, de una forma inmediata, que no accesible, no es lo mismo, pero esto ya se ha demostrado y ya hay estudios que demuestran que no solamente ha tenido una peor atención, sino que incluso ha disminuido la esperanza de vida en este país. Entonces, creo que tenemos un maravilloso sistema nacional de salud que debemos proteger, pero que debemos dejar de proteger solo a costa del médico. Y esto se puede contar y se puede explicar a la población como lo estamos haciendo hoy, y se puede contar con campañas como lo hicieron en Canadá, por ejemplo. Que tú esperes no es culpa de tu médico, no es culpa de tu hospital, no es culpa de tu sistema nacional de salud, es culpa de tu gobierno. Esto es una cuestión de recursos limitados y de en qué se invierten esos recursos limitados. Entonces, yo creo que sí que se puede notar. Yo, por añadir algo más, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Quiero decir, esto, desde luego, no es una pelea solo nuestra. Quiero decir, esto no es un problema solamente nuestro laboral, porque que lo es, sino que es un problema que está repercutiendo en la calidad de la asistencia sanitaria ahora mismo, ¿no? Este déficit de personal, esta sobrecarga que tenemos, este cansancio, atender a la persona en la hora 23, ¿vale? Y eso es verdad que también es un trabajo de todos el transmitirlo, ¿no? Eso parte del trabajo que estamos yendo a hacer y que os transmitimos a todos, porque creo que es algo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Transmitir también que esta lucha nuestra, que es la lucha de nuestras condiciones de trabajo, también es una lucha probablemente de la población en general, porque es verdad que hay un deterioro de la calidad asistencial, ¿vale? Y por tanto, deberíamos de transmitir, ¿no? a la población en general, a nosotros mismos, como bien decía Ángela, como usuarios también del sistema, que también lo somos, ¿no? Este deterioro del sistema, ¿no? Y es parte también de la labor divulgativa, ¿no? De lo que hacemos, de nuestras condiciones, que la gente las desconoce. La gente no sabe que estamos trabajando y que le están operando a lo mejor en la hora 23, que anestesista que le están administrando su anestesia, pues está en la hora 23, en la hora 22, en la hora 20, ¿vale? El médico de urgencias que le está atendiendo y que le está haciendo su toracocentesis está en la hora 23 y además es que lleva pues 60 horas esa semana, ¿vale? Y eso lo tenemos que transmitir también, porque eso es importante y eso a la población también le interesa y también es parte de nuestra labor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es parte importante de este movimiento, ¿no? Que estamos empezando realmente y que tenemos que seguir con él. Vale. Os voy a trasladar la pregunta de Chema y la voy a unir con una pregunta también de los oyentes, ¿vale? Chema lo que nos comentaba es, bueno, nos preguntaba si es posible explicar si es posible tener un estatuto propio y además uno marco para el resto de categorías, porque, bueno, esto no es una batalla contra otros estatutos. Y en este mismo sentido, algún oyente nos preguntaba por los estatutos, pues, por ejemplo, de comunidades autónomas, cómo les afecta el estatuto de Navarra o de Cataluña. Pues no sé si quiere Alberto decir algo sobre eso. O Rubén, lo has dicho tú. Alberto y Aragón. Sí, pero que lo digamos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que Navarra es un punto y aparte. Y ahora, metiendo un poquito, contestando también o haciendo mi aportación a otras preguntas, parece que nos preocupamos mucho por la opinión de los pacientes, nos preocupamos mucho por la opinión de los políticos. Preocupémonos por la unidad de los médicos. Yo creo que es el punto principal. Si los médicos presentamos un frente unido, tenemos claras las ideas, tenemos claro a dónde queremos llegar, la tenemos hecha. Pero tenemos que tomar la decisión. Navarra lleva muchísimos años aislados, el Estatuto Marco influye muy poquito en Navarra. En la disposición adicional primera simplemente dice que la parte básica del Estatuto Marco se aplicará en Navarra. La parte básica decide que tenga que decidirla y en nuestro caso pues, es una minucia, pero Navarra forma parte de España, forma parte de Europa y tenemos que remar junto con el resto de compañeros. De ahí la iniciativa de APEMID, de ahí la iniciativa de un estatuto médico, un estatuto propio, y ahí estaremos. Y tarde o temprano, insisto, si los médicos lo tenemos claro, si nos mantenemos unidos, pues
Navarra, como el resto de las comunidades autónomas, las consejerías y el ministerio y los partidos políticos, pues se tendrán que doblar el brazo y rendirse la evidencia de que están abusando de nosotros, están maltratando a los médicos y maltratando a los pacientes. Y ahí estamos todos. Navarra entrará a la lucha del estatuto médico y estaremos todos de la mano, que es para lo que estamos aquí ahora. A ver, esto es un tema de ordenamiento jurídico y de coexistencia normativa. No hay, en principio, ningún problema. Puede haber un estatuto marco para todo. Bueno, la parte de Navarra es peculiar porque es el único sistema sanitario público que ha mantenido un vínculo funcionarial. Cuando se va haciendo el tema de las transferencias, pues pasamos a ser todos estatutarios, menos Navarra, que ya se incorpora al Estatuto Marco con unas adicionales y ya dice se mantendrá el régimen foral de los funcionarios de Navarra. A partir de aquí, bueno, pues ya está. A nosotros, los estatutarios, el Estatuto Marco se nos aplica a todos los que fuimos transferidos. Y luego tenemos el territorio, por ejemplo, catalán, ahí siempre han convivido un montón de patronales, pues porque ellos tienen una parte que él lo comentará y tienen unas peculiaridades. El resto de las 17 realidades más Ingesa nos movemos mayoritariamente con un vínculo estatutario. Entonces, eso, bueno, es cuestión de ver, ¿no? Cada uno se regula por la norma que les aplicación a nosotros, los estatutarios, el Estatuto Marco y supletoriamente el Estatuto Básico del Empleado Público. No hay ningún problema. Vale, perfecto. Y respecto a que pueda haber un estatuto solo para facultativos, claro que sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, eso lo tenemos claro. Por una parte, puede haber un estatuto marco para todas las categorías y por otra parte, los jueces y fiscales, dentro de lo que es justicia, no tienen su propia ley. No lo sé, ¿no? Entonces, por poder hacerse, claro que se puede hacer. Respecto a Cataluña, un poquito, porque es el territorio en ese sentido un poco más variopinto y complejo. Sé como los que nos escuchan sabéis, y si no os lo digo yo, básicamente la sanidad catalana está partida prácticamente en dos mitades perfectamente iguales y simétricas. Una es el personal estatutario, que depende directamente de las empresas de la administración pública, y la otra mitad son en base a empresas mayoritariamente públicas, pero también fundaciones privadas sin ánimo de lucro, que tienen a sus personal en régimen laboral y que actúan en base a conciertos con la administración. Lo cual no significa en absoluto que sean privadas. Directamente, o sea, prestan servicio sanitario público y el 95 o más % de su financiación es financiación pública. Entonces, dicho esto, ¿cómo podría afectar o cómo podría trasladarse un estatuto médico a este variopinte de profesionales? Pues, en principio, nuestros servicios jurídicos están estudiando la fórmula para que eso aplicara a todo el personal sanitario, sea cual sea su régimen laboral, y en eso entonces incluiría a los compañeros de Navarra y nos incluiría a los laborales de Cataluña, pero en el peorísimo de los casos, que jurídicamente fuera muy complejo, hay una cuestión que es básica, que es que, por ejemplo, en Cataluña tenemos experiencia, después de no sé cuántas sentencias de personal laboral en Cataluña, se consiguió que el precio de hora de guardia en la sanidad concertada fuera el mismo que el precio de la hora ordinaria. ¿Qué sucedió? Que en el ICS, como personal estatutario, funcionaba a un precio inferior. Pues en la última negociación del convenio de los estatutarios, como la hemorragia de gente que se iba de ICS a la concertada en busca de un precio de hora de guardia mejor era bestia, pues pactaron exactamente el mismo precio. Por lo tanto, dicho de otra manera y para acabar, si no afectara directamente, que yo creo que sí que podría afectar directamente, por una cuestión de competencia, los otros se amoldarían.
de hecho, por ejemplo, los laborales en Cataluña les afecta la jornada de descansos del personal estatutario, porque así lo acuerda su convenio. Entonces, pues es tan sencillo como que el convenio colectivo de los laborales en Cataluña dijera nos remitimos al Estatuto Marco. Quiero decir que posibilidades jurídicas hay, lo único hay que tener las ganas de reivindicarlo y la valentía de conseguirlo. Bueno, os hago una pregunta general, que es algo que está surgiendo en muchos comentarios en redes y también en el YouTube, en el directo. Y es que mucha gente nos pregunta, bueno, que cuál es la hoja de ruta de las acciones que vamos a tomar como medidas de presión y sobre todo nos preguntan en concreto si hay alguna manifestación, huelga antes de octubre. Ya me ha tocado, ¿no? Venga, vale. A ver, digamos, lo diré de una forma muy directa, muy franca. Como buena organización plural y democrática que somos, obviamente yo no tengo una respuesta a eso. Es decir, sí que hemos estado hablando en el seno de las reuniones de la Junta de las 16 organizaciones que forma PEMIF sobre medidas intermedias. De hecho, hay un grupo que se dedica específicamente a eso. También he de decir que el grueso de toda nuestra potencia, de toda nuestra actuación en estos momentos está concentrada, en primer lugar, en la consecución de poder presentar esta IIP y, en segundo lugar, en podernos organizar de manera que podamos llegar a convocar movilizaciones a nivel nacional con toda la legalidad y con toda la potencia adecuada. Y a partir de aquí, todo eso requiere una serie de consensos, una serie de acuerdos y una serie de pases por 16 ejecutivas de 16 organizaciones que evidentemente pues requieren un tiempo de coordinación. No puedo contestar en concreto, si lo que sí que puedo decir es que estamos destinando todos nuestros esfuerzos para conseguir ese objetivo y que evidentemente estaremos al pie del cañón ayudando y estando al lado de los compañeros que, bien porque convoquemos nosotros, bien porque convoquen otros, que quieran protestar. No sé qué A mí me gustaría decir algo en este sentido. Acerca el micro. No se puede creer. Ahí, así yo creo que se oye. Muy bien. Luego te doy la palabra, sí. Puedo, luego más tiempo. Vale, simplemente al hilo de lo que comentaban los compañeros. Una huelga no se puede programar de un día para otro. Si no nos pasa un poquito lo que pasó en esta convocatoria anterior, solo por un día, y el efecto de una huelga de un día es un efecto acotado. Aunque vale para medir fuerzas. Y si os fijáis en el sur, donde la gente estaba informada, el seguimiento de esa huelga fue un seguimiento importante. Con lo cual, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros desde Médicos Unidos por sus Derechos estamos intentando generar una unión de todo el colectivo que vamos a intentar representar como un símbolo, que es esta chapita, que vamos a empezar a repartirla, la llevamos todos los que estamos en la mesa y queremos hacerlo extensivo a todo el mundo. ¿Para qué? Para incluir a la gente en un chat y a través de ese chat poder dar las instrucciones que sean necesarias para ir preparando a todos los compañeros en el caso de que sean necesarias este tipo de acciones que no descartamos. Desde luego, si la ILP no saliese adelante o si el resto de iniciativas no fuesen lo suficiente, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la gente vea que el colectivo tiene fuerza, que el colectivo está unido y que el colectivo va a hacer lo que sea necesario para sacar esto adelante. Evidentemente esto tiene que ser una escala de más a menos, ¿no? O de menos a más, perdón. De menos a más. Y ese es un poco el planteamiento. No sé si por ahí nos queréis decir algo. Sí. Si no sale adelante la ILP, estamos a tiempo de plantear huelgas, plantear... Creo que es en paralelo. Creo que es en paralelo. Lo digo porque, vamos a ver, siendo sensatos y... Es decir, aquí el único lenguaje que tienen los políticos es que se... una huelga. Entonces, pues a lo mejor estar demorando acciones más contundentes nos quita tiempo para hacer la presión que tenemos que hacer. Porque, bueno, si concentrar la
la iniciativa legislativa nos va a quitar tiempo después para que eso se apruebe. Repito la pregunta, porque creo que desde el público hay un poquito de dificultades para en casa. Es que si esperar a la ILP puede restar fuerzas por no ir a otras acciones tipo la huelga antes. Básicamente es que son acciones en paralelo. Como ha dicho ya Xavier, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en tener una herramienta para poder hacer esa huelga a nivel estatal. Y no se descarta nada. También es verdad que aunque queramos las cosas para antes de ayer y aunque esto no guste oírlo, las cosas no van a ser para antes de ayer con un tema que viene desde el 2003. Es decir, tenemos ahora mismo un borrador, ese borrador pueden sacarlo adelante o no, desoyendo a toda la profesión y a toda la oposición, pero pueden sacarlo adelante. Pero aunque lo saquen adelante, tiene un trámite parlamentario que, yendo todo como la seda, es decir, con un consenso similar al que se obtuvo en el 2003, llevaría aproximadamente un año de tiempo. No sé yo si estamos en el arco parlamentario que describa esa situación de ir todo como la seda. Una de las ventajas, que no sé si la has comentado, Xavier, pero que me gustaría decirla, y lo que pasa es que no la voy a decir bien, creo, pero básicamente una de las ventajas de la ILP es que la ILP no se ve interrumpida, como sí lo haría cualquier huelga, por ejemplo, por un cambio hipotético posible. Eso nos da un poco igual, porque esto lo vamos a seguir defendiendo con este gobierno o con los que vengan. Pero por un hipotético cambio de gobierno no se vería interrumpida. Mientras que, por ejemplo, en Madrid sí que nos pasó con la huelga de primaria, que tuvimos que pararla cuando se disolvió la asamblea para ir a elecciones hace 2 años. Va todo en paralelo, es muy complejo y lo que no va a ser esto no va a ser como chascar un dedo. Yo oía gente decir hace unos meses que si esto no estaba antes de verano, que hacía las maletas y se marchaba. Yo espero que se vayan quedando porque nos hacen falta esos médicos, pero esto no va a ser rápido. Ojalá me equivocase y ojalá pudiera decir otra cosa, pero esto no va a ser rápido. No sé si te sirve de... Y yo apostillero un poco lo de la ILP, que es culpa mía que me lo he dejado. En principio, una de las ventajas que tiene la ILP, es decir, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético, que este borrador de anteproyecto se lleve al gobierno, se apruebe el 31 de julio y empiece su tramitación parlamentaria. Si en el tiempo en el que empieza su tramitación parlamentaria, antes de que se apruebe y se lleve al BOE, se disuelven las Cortes, resulta que hay que volver a empezar. No se retoma en el momento en el que se dejó la tramitación parlamentaria el anteproyecto de ley del Estatuto Marco. En cambio, una ILP, sí. En el momento que se disuelven las Cortes, se interrumpe y en el momento que se constituyen las nuevas Cortes, se continúa. Es decir, no se ve afectada por la disolución de las Cortes. Creo que valía la pena precisarlo. Luego recalcar, ¿no?, que cualquier tipo de movilización, o sea, que eso no quiere decir que no vayamos a hacer otro tipo de movilizaciones, de apoyarlas o de convocarlas. Quiero decir, esto es algo en paralelo, pero yo creo que empezamos esta presentación, ¿no?, diciendo que hasta aquí hemos llegado, invocando un poco o solicitando la unión del colectivo, ¿vale?, que hemos recalcado, creo que a lo largo de todas las intervenciones, ¿no?, que es importantísimo, necesario y que desde luego, imprescindible y que necesitamos, ¿no? Y eso desde luego conlleva pues probablemente pues movilizaciones o otro tipo de medidas de presión. Yo quería simplemente hacer un comentario. Desde Navarra no estamos nada sospechosos de ser antihuelga. De hecho, tenemos convocado un mes de huelga semestral desde el final de la legislatura y más allá, con lo cual somos muy activos pro huelga, pero tenemos que ser conscientes de que estamos peleando el Estatuto Marco con el Ministerio y las huelgas afectan directamente a las comunidades autónomas, no afectan directamente al Ministerio. Y luego que hay unos servicios mínimos que dependen de la administración de cada comunidad autónoma. Hay comunidades, pues, como por ejemplo Aragón, me corrige si me equivoco, que los servicios mínimos prácticamente son los de un festivo. Y hay comunidades como Navarra, en las que los servicios mínimos son en algunos casos del 120%
de la actividad diaria. Es decir, que la repercusión de una huelga en una comunidad autónoma no tiene nada que ver con la otra. Entonces, nosotros desde el punto de vista de Navarra creemos que indudablemente las medidas son compatibles, que hay que rogar a Dios con una ILP y dar con el mazo con otras medidas en las que desde luego está incluida la huelga. Sí, me gustaría también ampliar algunas cosas, ¿no? No quiero que nadie salga de aquí con la idea de que nosotros no estamos a favor de ese tipo de medidas de confrontativas como la huelga. Bajo mi punto de vista de la Asociación Vir España, sí que una huelga debe ser una huelga bien organizada, una huelga que haga daño de verdad y una huelga que cuente con todos los actores implicados, en este caso los médicos, ¿no? Nosotros tenemos como plataforma mano tendida al resto de organizaciones y sindicatos para ir todos de la mano y tomar una acción, pues eso, coordinada. Lo dijo muy bien Xavier, la ILP es el camino a tomar. Paralelamente se pueden tomar, por supuesto, otras acciones, pero para que la ILP sea un éxito, hace falta que todo el mundo vayamos de la mano. Con respecto a lo que dijiste antes acerca de los pacientes, sí que me gustaría también decir que los pacientes están de nuestro lado. O sea, el grueso, la mayor parte, la inmensa mayoría de los pacientes entienden nuestra situación. Y esto al final es como todo, pues nosotros como asociación, pues hablamos el 80% del tiempo, hacemos una labor divulgativa. Entonces, por supuesto, a la administración pues no le interesan muchísimas de las cosas que decimos, pero bueno, hay un ejemplo muy claro, le das una caja de estiércol y la tapan bien, pero cuando tienes un camión entero lleno de estiércol, a ver cómo tapas eso, ¿no? Entonces, pues, siendo ese ejemplo ilustrativo para decir, porque nosotros al final, en La Voz de Galicia, por ejemplo, di una entrevista y la gente se sorprendió de que los residentes estuviéramos en esas condiciones, ¿no? Hablando cerca del salario que tiene el profesional. La gente no lo sabía. La gente nos dio muchísimo apoyo, pues es una labor importantísima la que se lleva a cabo. Y por supuesto, pues tenemos que concienciar a la población para que la población nos apoye, intentar dialogar y abrir vías de comunicación para ir todo el mundo de la mano. Y que si se toma la determinación de hacer una huelga, que yo por supuesto también pienso que es el lenguaje que la administración entiende, y en ese sentido también la ILP lo va a entender porque va a aportar un debate que no les interesa. Y en ese sentido pues, creo que son acciones que se deben tomar. ¿Qué opináis si os sentís Otra pregunta. Las declaraciones que hubo hace estos días sobre si los médicos se sienten excluidos de las mesas de negociación con el Ministerio o de los sindicatos de clase están en contra de que se apruebe un estatuto marco para el médico específico independiente? Me refiero a las negociaciones con las negociaciones y vuestra opinión es hay un muy mal feeling con los sindicatos de clase al tener que pedir un estatuto marco propio y qué opináis de las declaraciones recientes de estos días de que los médicos, o alguna plataforma de que los médicos están excluidos de las negociaciones. Bueno, pues si no lo entiendo mal, estamos hablando de las declaraciones de ayer mismo, ¿no? O sea, de la representante del ámbito, precisamente. Bien. Bueno, a ver, es que hay dos partes distintas. Una es la parte general en la que dice si hay buen feeling o mal feeling. Por nuestra parte no hay mal feeling con nadie. Por parte de los demás, evidentemente, tienen sus intereses y defienden sus propios intereses. Recordad que una frase que yo he oído hasta la saciedad en organizaciones de clase es nosotros, ¿cómo vamos a ser nosotros antimédicos si tenemos médicos? Y nosotros defendemos a los nuestros también y defendemos a todos. A mí eso, me vais a perdonar, pero me recuerda mucho el discurso de cómo voy a ser homófobo si tengo amigos gays. Pues, como te voy a hacer una cosa con la otra. Pues mire, eso es lo que pienso de esas declaraciones y por lo tanto entiendo que una organización que se dé a sus afiliados y que sus afiliados son un 99%, no son médicos, evidentemente, pues por supuesto que tratará con exquisita delicadeza al médico veterinario, pero fuera de eso no tienen una sensibilidad hacia el resto. Bien, y bueno, y luego lógicamente ellos parten del principio básico del reparto del pastel. O sea, ellos consideran que los recursos son limitados porque hay un pastel que repartir, si reparten más para los médicos, que además
no se sabe por qué, piden más, cuando sabemos todo el mundo que todos somos iguales, entonces para nosotros quedamos. Es decir, que son cosas muy sencillas, pero que es así. Bien, eso es lo general. Y luego lo particular de las declaraciones de ayer, pues yo solamente puedo decir que he trabajado con magníficos compañeros de otras categorías, con enfermeros y enfermeras estupendos, que cada uno sabíamos nuestro papel a la perfección, que nos llevábamos exquisitamente y con mucho respeto y que jamás invadimos ni competencias, ni capacidades, ni discutimos sobre los años que llevábamos cada uno en nuestra facultad. Claro. Está claro que las declaraciones de ayer fueron hechas por personas que no son de ese fenómeno, evidentemente. Eso lo tengo clarísimo. Pero lo único que sé es que existen muchos lobbies de poder interesados en cosas distintas a lo que sería tener un sistema sanitario cohesionado y que favorezca el trabajo en equipo. Es decir, es un sistema en el que pretende suplantar a unas categorías con otras, realizar acciones vicariantes que son muy cómodas de cara a la parte de la población que no está informada. Porque es verdad, como bien ha dicho antes Jesús, es verdad que hay mucha población informada y que sabe, que entiende nuestras reivindicaciones y que lo comprende. Pero ojo, hay mucha otra que no, que entiende solamente lo que dicen los políticos. Cuidado con esa parte adocenada y que también existe y cuya obligación nuestra va a ser hacer didáctica y explicarles que están muy equivocados de lo que piensan. Bien, pues ahí está claro que a esa parte le da lo mismo a quien le pongan delante mientras tenga una bata blanca. Eso está clarísimo. Entonces, evidentemente, no saben que, evidentemente, la responsabilidad de los actores es distinta de unos. Bien, habrá que hacer esa didáctica. Pero también hay los lobbies de poder importantes. Damos cuenta de que, por ejemplo, estamos ahora en una plena vorágine de leyes curiosas, por ejemplo, pues la ley de medicamento y las leyes sobre la prescripción de unas categorías y otras, cuando ha sido un acto que tradicionalmente pues, tenía unas limitaciones claras de quién lo hacía. Porque detrás pues, están industrias poderosas que intentan también obtener beneficios al ver que a lo mejor dentro de la profesión médica ya no tienen o no es suficiente el mercado, o sea, hay que ampliar. Entonces, bien, esas son guerras muy poderosas donde entra el dinero y, lógicamente, la demagogia de los políticos, más el dinero de la industria, más los intereses incluso universitarios. El otro día me decía un decano que, hombre, pues que a lo mejor el futuro estaba en el doble grado de medicina y enfermería. Pues yo, a mi edad yo ya no voy a ir a la facultad de enfermería, yo ya lo sé, porque soy muy mayor, pero lo que sean más jóvenes algunos, pues a lo mejor os hace ilusión el panorama que se le plantea a nuestros hijos. Entonces, como veis, hay intereses muy extraños y muy variopintos y es un mundo confuso. En este mundo lo que hay que tener es una cosa clara. Yo creo que aquí, por lo menos todos los que estamos aquí, hemos dicho todos la misma palabra: unión. Como no tengamos unión, no sale ni de una forma ni de la otra, ni por lo civil ni por lo criminal. Dos, la ILP, ya sé que algunos se han cogido a un poco de sorpresa con una cosa, porque ya veo por ahí muchas, he visto preguntas un poco, vamos a ver, esto no va a salir, esto es muy complejo. Sí. A ver, lo único imposible es lo que no se intenta. ¿Vale? O sea, que si se hace con la convicción de sacarlo, se saca la ILP y lo que haga falta. Eso, tenerlo claro, pero como no haya cierta generosidad, o sea, la generosidad misma que está para que los 16 que estamos en Artemid, cada uno de nuestros padres, nuestra madre, cada uno con sus intereses, tengamos claro el objetivo final, ¿vale? El bodrio del Estatuto Marco ha muerto, se acabó, hay que cambiarlo. Y otra cosa, no vale cambiarlo. Tenemos que controlarlo, eso es fundamental. Los papeles que comentaba durante la presentación de la representación. Tenemos que ser nosotros mismos los que cambiemos la ley, si la queremos cambiar. Es decir, esas mesas de representación son para eso. A mí no me vale que ahora me digan, venga, te quito las de 17 horas, te pongo 12:30, te regalo un bocadillo y además te doy una chapada. Más grande que la de un venga. Pues no me vale. ¿Por qué? Porque mañana me quitas la chapa, me das otra más pequeña, y me quitas el bocadillo y encima estoy haciendo 48 horas. ¿Por qué? Porque vienen el resto de estos compañeros del ámbito y de estas personas con las que trabajamos a diario, que lógicamente pues están ahí para defender el sistema, esencialmente el suyo, y pues dicen, hombre, pero ellos una chapa más grande y nosotros más pequeña. No, somos todos iguales. Y ya está. Y lo tienes. ¿Vale? Entonces, eso es fundamental. Unión, saber el objetivo y luego, durante el camino, y como bien han dicho los compañeros más jóvenes, yo os quiero, gracias. Gracias. Porque de verdad son gente joven que te da ilusión, porque los demás estamos en la ILP y en este cosas más de despacho y de leyes y de rollos.
Pero vamos a ver, ganar el discurso mediático es fundamental. Aparte de la didáctica con las personas, lo que les joda a los, perdón, por decir políticos, tengo que decir políticos. A los políticos lo que les molesta en realidad es los medios de comunicación, la prensa, las redes sociales, o sea, estas cosas en las cuales ellos se pueden ver retratados como son. Eso ofende. Y por lo tanto, esa parte, que es la parte menos bonita, por decirlo así, de decir, oh, es que vais contra la población porque mira, no sé qué, dejes de atender. No dejamos de atender a nadie, no hemos dejado nunca de atender a nadie en ninguna parte. Ninguna persona con un problema grave o urgente se ha visto jamás perjudicado por un médico. Aunque lo esté pasando muy mal, aunque esté en la hora 48, aunque esté con ganas de suicidarse, y perdón por la expresión, pero es igual, lo va a atender primero y luego ya se suicida. Entonces, eso es así. Y eso habrá que explicarlo, habrá que ponerlo, habrá que ponerlo en la prensa, habrá que ponerlo en los titulares, habrá que salir a la calle, porque una foto con 7 con una pancarta conseguimos cosas en Asturias que no os creeríais, o sea, como las naves de Orión, o sea, cosas que no creeríais, lo que hacen 7 tíos con una pancarta a la puerta del Parlamento saludando a sus señorías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va la vida? La gente que y estos, los llaman terroristas, una foto y dice, la cara de todo lo que se le ha quedado a este con los de la pancarta. ¿Quiénes son estos? No te preocupes, ese día no sabe ni Dios, al día siguiente lo sabe todo Dios. Eso es así. Por lo tanto, esas acciones son importantes, muy importantes. Ganar la calle, ganar el discurso mediático, y detrás estamos los que hacemos una edad, evidentemente, ya con la carrera y esto, pues claro, ya eso de correr delante de la policía ya se nos hace. Entonces tendremos que dedicarnos a las cuestiones legales, a las cuestiones donde hay mucho trabajo intelectual detrás, los medios lo podemos evitar, estamos leyendo 2 días. Necesitamos eso para sacar adelante iniciativas muy complejas sobre LP, como llevar a las señorías unos textos que ellos son incapaces de redactar, ni ellos ni sus asesores ni nadie. O sea, son incapaces de redactar y que explican que queremos poner la ley a la altura de nuestro trabajo y de nuestra dignidad. Y ya está, con todo eso podemos conseguirlo. Palabra mágica, unión. Y perdón. A ver, yo quería, sobre todo por el tema, que, aunque ya lo han dicho los compañeros, de que realmente el tema de la huelga realmente no se descarta. Esto es un tema que está en paralelo. Y me voy a centrar en lo que ha pasado en Galicia con la convocatoria que hizo CEMS y SMA en Galicia, que no son sindicatos que tengan representación actualmente en Galicia y que tenemos que reconocer que fue un éxito. Y a mí no se me caen los anillos. Vale. En ese momento, nuestras posiciones fueron un poco de estar a la expectativa porque estábamos negociando todavía con el Ministerio y la mayoría pensábamos que las cosas no se habían hecho bien. Y en cierta manera, desde CEMS y desde SMA nos habían un poquito excluido, porque de lo que se trataba es de estar ellos en la mesa de negociación y no querían nada más que estar ellos. Bueno, a la vista de todo eso, actualmente a venir se plantea las huelgas que puedan venir como una realidad. Nadie descarta aquí las huelgas. Lo de la ILP va a ir en paralelo a si hay que montar una huelga, por supuesto. Y ojo, que aquí en Galicia no solo va a ser la huelga por el tema del Estatuto Marco. Aquí tenemos cosas pendientes todavía del final de huelga del 23. Tenemos una lista de casi 12 puntos que puede ser una tabla reivindicativa para llevar sin necesidad del Estatuto Marco. Y yo creo que en el resto de las comunidades autónomas pasa igual. Y que al día de hoy, pues en cada comunidad autónoma nos vamos a tener que plantear esa convocatoria hipotética más llevarlo del Estatuto Marco. Con lo cual habrá convocatorias nacionales y convocatorias autonómicas. Pero esto es una línea de trabajo que está ya en marcha. No, lo de la ILP no es una cosa que aparece ahora para sustituir. No. Son líneas paralelas de trabajo de la misma manera que va a haber más medidas intermedias que se van a ir sacando poco a poco para ir atizando el fuego y llegar el momento, pues que si hay que llegar a la huelga, pues llegue. Yo, por ejemplo, desde Aragón somos CENS y hemos seguido la huelga perfectamente. O sea, además fue, ¿vale?
un éxito absoluto. Los compañeros y las compañeras de los médicos aragoneses no entienden esas historias de que se convoca uno. No, no, ellos están a lo que están. Entonces nosotros nos vamos a todo. La huelga se convoca, hay que vamos. Lo que hagamos, hay que vamos. ¿Por qué? Pues porque hay que estar a todo. Y yo creo que juntos, y por eso tengo mi frase, de que juntos mejor. A ver si algún día podemos concluir absolutamente todos. Y ya está. A ver, yo por último, creo que lo dije al principio, pero quiero volver a insistir. Nosotros tenemos claro desde aquí y lo recogemos, y recogemos el sentir de las médicos y los médicos españoles, que estamos hartos, estamos cansados, estamos agotados, sentimos que no se nos trata bien, sentimos que no tenemos unos calendarios de guardia como tenemos que tener, que de repente pasado mañana nos pasan las guardias de julio y seguro que hay muchos aquí que todavía no sabéis las guardias de agosto. Que de repente hoy por la mañana me avisan y me dicen que mi compañero se ha puesto enfermo y que me tengo que quedar secuestrada en el hospital hasta el día siguiente de guardia, todo mal organizado. Viendo, pues ahora que estamos en verano, 20, 30 pacientes en las plantas de hospitalización, las consultas de atención primaria con 60 pacientes y venga a meterte otro forzado y venga a meterte otro forzado, las urgencias colapsadas, porque también entendemos que los pacientes también lo están pagando, ¿vale? Y entendemos que muchas veces el triunfo de estas huelgas y de estas manifestaciones se deben al cansancio, al hartazgo. Y queremos también transmitiros a los médicos y a las médicas que estáis ahí detrás de la cámara que lo recogemos y que por eso mismo estamos, estamos con esta lucha, con esta pelea, porque creemos que es necesario una reforma ahora de la ley base para luego poder negociar en las comunidades autónomas nuestras condiciones laborales con las distintas administraciones. Y es muy importante que eso quede claro y que estamos recogiendo ese cansancio, ¿no? Que nosotros también, por supuesto, sentimos y vivimos día a día en nuestro trabajo y que vosotros, nuestros compañeros, nos transmitís, ¿no? Y que desde ahí, por eso estamos aquí, por eso estamos unidos, por eso estamos peleando, por eso creemos que hay que seguir. Y por eso esa primera diapositiva, que ya le hemos dado todo y que ya no tenemos más que darle a la Administración, que nos ha chupado todo, ¿no? Si queréis añadir alguna cosa más. Perdón, al hilo de esto, también desde Euskadi hemos visto un seguimiento llamativo de la huelga. Nosotros hemos seguido el camino de APEMIC y tal. También un poco la huelga y este entonces hemos visto en el colectivo una necesidad, un sentimiento de estar unidos. Estamos condenados a entendernos. No hemos visto al colectivo médico con ganas de unirse hace muchísimos años. Y tenemos que darle respuesta. Tenemos que dar respuesta a todos estos compañeros que nos piden que hagamos esto y que lo hagamos todos juntos. En ese sentido, no vamos a ponernos de lado si hay una convocatoria de huelga nacional o lo que sea. Tenemos que ir todos juntos porque es el momento y porque si no, no vamos a conseguir nada. Si vamos unos por un lado, otros por otro, no vamos a conseguir nada. Los políticos de derecha e izquierda no ven esto, no ven que tengamos un estatuto propio. Necesitamos, aparte de la ILP, unas movilizaciones conjuntas, con fuerza y todos a la vez. Porque si no, esto no sacamos nada. Bueno, pues sí, yo por dar una nota como siempre discordante, me vais a perdonar, que soy raro de aquí. En Asturias no tuvo tanto éxito la huelga, tuvo más limitadito y curiosamente un segmento muy curioso que son los residentes. Y cuanto más jóvenes, mejor, ¿vale? Entonces yo creo que, primero, porque se comunican quizás mejor por redes y ellos entendieron, porque luego algunos pensaban que era más por cuestiones locales que por cuestiones generales, pero bueno, creo que sí tenía mucho más malestar, vehicularon mucho más el malestar que algunos de los grupos. Pero bueno, en general no fue un gran éxito, pero sí es verdad que se notó un malestar que hay que entender y respetar y mucho. Pues creo
que quizás es el colectivo en el que tenemos, curiosamente, los sensores más afinados de por dónde va a ir la progresión y, por lo tanto, tenemos que tenerlos bien abiertos. Creo que el mensaje de la unidad que tanto estamos diciendo y que parecemos que todos repetimos es algo teórico, que es algo muy bonito, que sale así del corazón. Venga aquí todos ahí, unidos. A ver, esto es también una invitación a que todo el mundo que no está en la PEMIF y que tiene alguna asociación o algún interés debería de unirse, debería de estar aquí. Es decir, tuvimos acercamientos con CES en un momento antes de la otra huelga, que eran compañeros que no justificaron, porque también fueron muy tardíos, 3 días antes no era posible. Pero yo creo, desde los dos puntos de vista, conociendo los dos puntos de vista, que nunca hemos estado más cerca. Quizás haya que, repito, tener un ejercicio de generosidad de todo el mundo y saber dar el golpe de gracia a la situación que tenemos ahora. Pero va a haber, pero vamos a necesitarnos todos. Y coincido en que las acciones tienen que ser conjuntas y tienen que ser potentes. Y que desperdigarnos en pequeñas escaramuzas es una guerra de guerrillas que le viene muy bien también a la administración. Eso lo maneja estupendamente. En cambio, los golpes brutales no los manejan tan bien porque les desestabilizan, no saben manejarlos. Por lo tanto, repito, habrá que unirse. Eso también es trabajo nuestro, trabajo de organización interna, pero ahí también os digo que lo que no podéis perder es la visión de que allí donde se diga que hay que ir a presionar y a empujar, hay que ir. Es decir, eso va a ser, vamos a necesitarnos todos. O sea, no va a nadie a poder decir, bueno, anda, pues lo hacen unos, lo hacen otros. No, no. Lo tenemos que hacer todos. Y donde vaya uno, vamos todos. Así, pero como además, como los elefantes. Mira, es una enseñanza que también viene de otros colectivos. Estos colectivos que ayer nos explicaron también el papel que nos tienen reservado, pues entonces tienen una ventaja muy grande. Son muy disciplinados. Es decir, quien ayer hablaba con tanto afecto de nosotros, le dice a sus huestes, por esa ventana, y se tiran por esa ventana, y van todos por esa ventana. Y no van por aquella, no. Nosotros ya sabéis, decimos por esa ventana y dice uno, bueno, ¿y por qué no por la puerta? ¿Y por qué no por la otra? Y el otro, entonces vamos a votar, entonces vamos a ver si 3 queremos un... Esto consiste en lo siguiente. Tener la meta clara, la meta la sabemos, hay que cambiar la ley. Los objetivos los conocemos, son unos cuantos, las movilizaciones, la huelga si es necesario. Y lo que necesitamos es que cuando veamos que alguien abre una puerta medianamente razonable, bueno, casi todas lo van a ser en estos tiempos que estamos, ahí vamos todos. Es la única opción, no tenemos más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos los brazos cruzados esperando a ver si le sale bien o el mal al otro? No. Así es como funcionan los demás grupos. Nosotros tenemos que ir a una, por tanto coincido plenamente con los compañeros. Todos unidos y además todos en todo, sin piedad. No queda otra. Ya sé que puede sonar muy duro y muy fuerte, pero es que si tenemos piedad, como siempre te vamos teniendo, pues con plantel, que si, bueno, que son pacientes, que si, en fin, que si no sé qué, pues no la van a tener con nosotros, ninguna. No la han tenido nunca. Pero hemos aguantado correa hasta ahora. Y seguimos aguantando, tenemos una espalda, y los que tengamos ganas ya, no tenemos una calenza en la espalda. Pero claro, tengo cierta preocupación por las generaciones que vienen, porque son jóvenes, porque esto no coincide con el mundo que se están explicando que existe, y entonces se han metido en una vorágine laboral que, claro, dicen, ¿esto qué es? Esto a mí me engañaron. Claro, ven a sus mayores en edad y gobierno tragar y dicen, esto no va conmigo. Claro, evidentemente, o siguen y se queman, o no siguen y entonces nos perdemos. Entonces no podemos hacer eso. Es la deuda que tenemos con ellos y tenemos que no podemos dejarles en la estacada, tenemos que cumplir con nuestra obligación. Así que, chicos, ya sabéis, cuando se digan las barricadas, Bueno, no sé si hay alguna pregunta más en la sala. Llevamos ya, bueno, 1 hora y 3/4. Yo creo que, bueno, que se han dicho cosas muy interesantes. Agradecer a todos los que estáis aquí en la sala hoy, también a los que estáis al otro lado de la pantalla. 15 de julio soleado
por la tarde. O sea que, bueno, muchísimas gracias. Estamos todos en lo mismo, está claro que tenemos que seguir porque hay mucha gente interesada a pesar de ser 15 de julio y recogemos el guante y el mensaje. Muchas gracias por todo.